Archie relajó sus puños crispados, ya listos para encontrar su blanco, en el rostro de Terry, sin hallar las palabras apropiadas que decir. Se limitó a abandonar la habitación en silencio, esperando que una caminata por el vecindario lo ayudase a calmar sus tumultos interiores. Los otros dos jóvenes se quedaron callados por un rato, cada uno confundido y sin ánimo. Albert se desplomó sobre el sofá, haciendo descansar sus codos sobre sus rodillas y enterrando el rostro en las manos. Sintió que sus últimos restos de fuerzas se habían extinguido en esos momentos. En su mente, mientras lloraba silenciosamente, sin mirar a Terry, quien se había sentado a su lado, el joven rubio revisaba sus recuerdos de la niñita sonriente que había conocido en la colina de Pony. Vio de nuevo a la chiquilla rubia llorando bajo la lluvia, la niña dulce que había rescatado de la cascada, la adolescente desconsolada que no sabía qué hacer cuando la muerte se había llevado a alguien que ella amaba, la muchacha rebelde que se había escapado del colegio, y especialmente a la joven que le había ayudado desinteresadamente durante aquella dura época, cuando estaba enfermo y nadie confiaba en él porque no podía recordar su pasado. El joven hizo memoria de los tiempos en que había vivido con Candy en aquel pequeño apartamento en Chicago, los incontables buenos momentos que habían compartido, las risas y también las lágrimas. Más tarde le vinieron a la mente imágenes de los años que habían seguido, años en los cuales la mujer en que ella se había convertido le había ayudado a enfrentar su soledad y sus más odiadas responsabilidades. Candy, tenías una hermosa sonrisa, pensó, y ahora ya no la veré más. Albert, dijo Terry, dirigiéndose al hombre mayor, que lloraba calladamente junto a él. ¿Sí, Terry?, le preguntó el rubio, volviéndose a ver a su amigo, con los ojos transfigurados por el dolor. ¿Qué piensas hacer ahora?, inquirió el joven. Yo supongo que no tenemos más opción, musitó Albert. Tendremos que avisar a nuestra familia, a las damas del orfanato, a todos nuestros amigos. Albert, dijo Terrence, con una mirada esperanzada, su voz aún insegura. Tengo una clase de corazonada. Solo dame un día. Esperemos un día más antes de avisarle a los demás. Pero Terry, objetó Albert, no hay ninguna esperanza ahora. Ella no pudo haber sobrevivido a esa tormenta. Lo sé, es ilógico, insistió el hombre, más joven. Aún así, es lo único que te pido. Por favor. Albert suspiró, sin saber si estaba haciendo lo correcto, pero finalmente cedió, asintiendo silenciosamente. Señor Granchester, dijo una tímida voz femenina del otro lado de la puerta. Le traje su cena, insistió la mujer, llamando a la puerta, pero sin recibir respuesta. Señor Granchester, por favor, tiene que comer algo. De repente, cuando la mujer ya se había dado por vencida, la puerta se abrió, y ella se aventuró a entrar al cuarto, en penumbras. Solo deja el té, y llévate el resto. No tengo hambre, ordenó una voz masculina, desde la oscuridad de la habitación. Pero señor, repuso la mujer, no conozco a su esposa, pero estoy segura de que ella estaría muy preocupada e inquieta si supiese que usted
Apenas se ha comido en 3 días. Solo déjame solo, ¿ves?, replicó el joven, con voz ronca, y la mujer obedeció. Pero a pesar de las órdenes de Terry, ella dejó la bandeja sobre una mesita. Terrence se levantó de la cama, y con movimientos perezosos se sirvió una taza de té negro, que sorbió lentamente, mientras escuchaba los latidos de su corazón. ¿Qué iba a suceder la mañana siguiente? ¿Qué iba él a hacer si Candy había muerto, como ya todos creían? Terry sabía que esperar un día más podría no hacer ninguna diferencia. La única esperanza que le quedaba era un barco, proveniente de Southampton, que llegaría al día siguiente, y él sentía la necesidad de esperar, aun si eso no parecía una idea muy razonable. El cálido líquido bañó su garganta seca, mientras su mente giraba sin parar, haciéndolo caer en una especie de estado hipnótico. Nada, sin importar cuánto lo intentase, podía traerle calma. Sin embargo, tampoco estaba angustiado. No había derramado ni una sola lágrima, y no era capaz de describir la mezcla de sensaciones que estaba experimentando. Era como si su vida se hubiese detenido en medio de la nada. Si ella estuviese muerta, se decía, mi corazón se estaría congelando, y ese peso sobre mis hombros hubiera vuelto a molestarme. Estoy inquieto, pero no es la misma clase de angustia que tendría que soportar si ella estuviese muerta. Estoy seguro de que es algo diferente. Si ella estuviese muerta, el simple dolor me mataría aquí mismo, en este preciso instante. Suspiró, apretando el crucifijo en una de sus manos. El reloj se movió lentamente durante las horas de la madrugada, pero finalmente, como cada día desde el inicio del mundo, la mañana llegó con renovadas esperanzas y luces promisorias. El joven, con una extraña actitud que aún lo sorprendió a él mismo, tomó un baño, se afeitó, se cambió de ropa y, para gran sorpresa de la cocinera, pidió algo para desayunar. A las 10 de la mañana, Terry llamó a Albert y a Archie, quienes estaban en el Astoria, para decirles que estaba en camino hacia el muelle, una vez más. Los dos jóvenes se miraron, el uno al otro, en confusión. Casi creyeron que las dolorosas noticias habían acabado por perturbar la mente de Terry. A pesar de su asombro, los Andry decidieron encontrarse con el joven actor en el desembarcadero, temiendo que su amigo pudiera necesitar a alguien a su lado para ayudarle a enfrentar la realidad que él, obviamente, se estaba negando a aceptar. Cuando Albert y Archie llegaron al muelle, se sorprendieron de ver a un hombre diferente, a aquel con el que habían estado durante los 3 días anteriores. Terry estaba aún un tanto nervioso y callado, pero mucho más comunicativo y menos sombrío que antes. Los hombres se saludaron mutuamente, y después de que las formalidades de costumbre hubieron sido dichas, Albert le preguntó a su amigo la razón que tenía para haberles pedido encontrarse con él en ese lugar, si aún no habían recibido ninguna otra noticia de sus contactos en Inglaterra. Hay un barco que viene de Southampton cada 3 semanas, el miércoles por la mañana, fue la simple respuesta de Terry. ¿Y? Preguntó Albert confundido. Bueno, hoy es miércoles, y el barco llegará en unos cuantos minutos, si no viene con retraso, explicó el joven calmadamente. Terry, ¿no estás pensando que Candy puede venir en ese barco, o sí?, inquirió Archie, frunciendo el ceño. Tengo una corazonada. El joven moreno respondió,
simplemente. Archie iba a protestar, pero un ligero movimiento en la ceja izquierda de Albert lo hizo desistir y callarse la boca. Así que simplemente permanecieron en silencio, esperando la llegada del barco. Unos minutos más tarde, el sonido de una sirena interrumpió en el aire, y los jóvenes pudieron ver cómo un barco pequeño entraba al puerto con ritmo lento. Entonces, cuando la silueta de la nave pudo observarse claramente en el horizonte, el corazón de Terry dio un vuelco, haciéndole sentir un suave calor que le trepaba por los poros, a pesar del frío de la mañana. «Es ella», dijo él con certeza. «¿Cómo puedes decir eso, Terry?», le preguntó Archie, más preocupado por la cordura de Terry. «Lo sé, Archie», dijo el joven a su suspicaz amigo. «Comprendo que no suena muy lógico, pero sé que ella está ahí, en ese barco, así como sé que estoy hablando contigo. Es como un lazo que nos une. No sé cómo explicarlo. Yo ni siquiera trato de hacerlo, porque estas cosas están más allá de la razón humana». Y con estas últimas palabras, el hombre dejó a sus amigos detrás, tratando de avanzar entre la multitud que ya se agolpaba sobre el desembarcadero donde el barco iba a anclar.